Bueno, ahí empezamos la grabación. Para quienes la estén viendo en YouTube, bienvenidos. Este sería la primera charla del último día de la Semana de la Física del mes de la Ciencia 2021. Hoy vamos a estar con Ignacio Scarinci del grupo de Física Aplicada a la Medicina Nuclear, como dice ahí en el título. No tenía el nombre completo. Pero bueno, nos va a contar un poco sobre su trabajo en ese grupo de investigación, lo que hacen en ese área. Así que bueno, Ignacio, te dejo con lo tuyo. Bueno, antes que nada, gracias Mati por la invitación. Y lo que voy a hacer ahora es presentarles un poco mi trabajo actual y le voy a contar un poco lo que hacemos en el laboratorio de física aplicada a la medicina. Así que bueno, para arrancar, nada, un poco la charla va a tener estas 5 partes: una introducción, un poco de cálculo de dosis, segmentación. Después les voy a contar en qué estamos hoy trabajando y finalmente contarle qué es el Lifamilx. Entonces, para arrancar, ¿qué es la medicina nuclear? Bueno, la medicina nuclear básicamente es una especialidad de la medicina en la que se utilizan radiotrasadores o radiofármacos en 2 grandes campos: en el diagnóstico y en el terapéutico. Básicamente, ¿qué sería la física en esta área de la medicina? Entra cuando la medicina empieza a usar radiotrazadores o radiofármacos, los cuales están compuestos por radioisótopos, que son elementos metaestables que van a emitir radiación. Entonces, como dijimos, bueno, hay dos campos dentro de la medicina nuclear. Uno es el campo del diagnóstico, que es por ahí el más conocido, más escuchado, en el cual existen varias técnicas. Algunas son la cámara gamma, que es una técnica en 2D. Después está el SPECT y el PET, que son técnicas en 3D, en el cual en el SPECT se utiliza básicamente radiación gamma, y en cambio en el PET se utiliza radiación que viene de la aniquilación de los positrones, que tienen la capacidad de que cuando se aniquilan con los electrones, emiten radiación gamma intensa. Y en el campo de la terapéutica, bueno, existen distintos tipos. Están los anticuerpos monoclonales marcados, la radioterapia interna selectiva o el empleo de iodo 131, no solo para enfermedades oncológicas, sino que también para enfermedades tiroideas benignas. Y básicamente, como dijimos, en la medicina nuclear se usan elementos radiactivos, los cuales van a estar emitiendo radiación, y los tipos de radiación son 3. Estos 3, básicamente, la radiación alfa, la cual es utilizada en tratamientos terapéuticos, porque tiene la capacidad de dejar toda su energía en un corto camino. ¿Sí? No recorre un gran camino, sino que en un poco camino la energía es entregada, entonces tiene capacidad de matar células fácilmente. En cambio, la radiación beta no tiene la capacidad de gran penetración, tiene una mayor penetración que las alfas, pero en un rango de unos milímetros solamente. Y después viene la radiación gamma, que esa radiación es la que tiene la capacidad de hacer imágenes, porque tiene una capacidad de penetración mayor, entonces va a poder penetrar fácilmente los tejidos humanos, entonces va a poder generar imágenes cuando se le administra al paciente un emisor gamma. Entonces, ¿qué es la dosimetría? Que es el área donde nosotros, en particular como físicos, estamos trabajando. Básicamente, la dosimetría es estimar la cantidad de energía que es absorbida por una masa. Esta energía absorbida por unidad de masa tiene unidades de Gray. Y básicamente acá en la imagen lo que podemos ver son 3 tipos de tratamientos distintos. El primero es de iodo 131 para, acá como habíamos dicho, en las glándulas tiroides. El iodo 131 va a emitir energía,
va a emitir betas, radiación beta, la cual va a ser útil para el tratamiento terapéutico, y también tiene la capacidad de emitir gamas, que suelen utilizarse para hacer imágenes o controles desde afuera del tratamiento, ¿sí? Entonces lo que vemos es que las glándulas tiroideas son órganos source y target, o sea, van a ser órganos emisores y órganos receptores de esa radiación. El segundo es un ejemplo de tecnecio 99, que es muy usado para hacer imágenes de SPECT, es muy común. En este caso, por ejemplo, es alguien que le han suministrado tecnecio al hígado, entonces vemos el hígado activo y emitiendo radiación gamma. Entonces, como dijimos que era de larga penetración, lo que vemos es que el hígado se activa y va a generar imágenes. Los otros órganos no son receptores de esa radiación o no son riesgosos. Y el tercer caso es uno más interesante, que es el del xenón 133. Este tipo de tratamientos con xenón 133 se hacen a través de lo que es la inhalación del xenón, que el xenón es un gas noble. Cuando se lo inhala, va a ir a los pulmones y lo que va a hacer es atacar a las células malignas en el pulmón y va a hacer que los pulmones se conviertan en fuentes de emisión de radiación, básicamente, y también va a haber una captación de radiación en distintos órganos. Entonces lo que nosotros queremos ver es que la dosimetría va a tener distintos objetivos, ¿sí? Dependiendo de si vamos a estar trabajando en el diagnóstico o en el terapéutico. Cuando trabajamos en el diagnóstico, lo que nosotros queremos es que administrar una cierta cantidad de actividad al paciente y que esa actividad sea la menor posible para conseguir la mejor imagen posible, la mayor calidad de imagen posible. En cambio, en la terapéutica, nosotros lo que queremos hacer es darle la mayor cantidad de actividad posible al paciente para que la dosis que sea absorbida en el tumor sea la mayor posible, sin poner en riesgo todos los órganos sanos, ¿sí? Por ejemplo, si vemos la imagen del xenón, nosotros vamos a querer darle al paciente la mayor cantidad posible de xenón para generar el mayor daño posible en los tejidos tumorales o tejidos a tratar en el pulmón, pero no queremos generar daño en el hígado. Entonces, ¿cómo es este cálculo de dosis? El cálculo de dosis básicamente es un proceso bastante complejo, el cual consta de varias etapas. La primera etapa es cuando al paciente se le administra el radiofármaco, el cual puede ser en varias formas, puede ser inhalado, como en el xenón 133, puede ser a través de la sangre, como son la mayoría de los monoclonales, o puede llegar a ser por reembolización. Básicamente se le pone una cánula al paciente a través de una vena y se llega directamente al tumor. Eso se da, por ejemplo, en los tratamientos con radioembolización hepática. Una vez que al paciente se le ha administrado esa actividad, ese radiofármaco, lo que vamos a hacer es poder obtener imágenes. No siempre se puede, pero hoy por hoy los tratamientos han avanzado mucho en la capacidad de obtener imágenes al mismo tiempo que estamos haciendo el tratamiento terapéutico. Entonces vamos a poder obtener imágenes de dos tipos. Una las llamamos funcionales, la cual nos va a dar información de cómo los órganos o los distintos tejidos están absorbiendo la actividad del radiofármaco, y imágenes anatómicas, como la tomografía computada por rayos X o resonancia magnética, la cual nos va a dar información sobre la distribución de los tejidos y la densidad, sobre todo, el dato que nos interesa. Además, al paciente se le va a ir tomando muestras de sangre y muestras de orina. Eso para ir viendo cómo se va desarrollando la actividad adentro del cuerpo. Sobre todo la orina es importante saber porque es el método que tenemos para expulsar la actividad que nos administran. O sea, cuando yo le administro al paciente, parte de esa actividad se va a ir por decaimiento natural del radioisótopo, pero una parte se va a ir por orina. Entonces queremos cuantificar cuánta de esa actividad se fue por orina. Entonces con estas imágenes
Y con la muestra de orina vamos a tener que ir a hacer el cálculo de actividad que se va acumulando en cada uno de los tejidos para ir determinando si hay daños, si el tratamiento está siendo efectivo, etc. Pero para poder hacer este cálculo de actividad, primero tenemos que hacer un segmentado de las imágenes, ¿sí? Es el primer paso que siempre se hace, es el segmentado de las imágenes. Con el segmentado de las imágenes, más la farmacocinética, es que vamos a poder obtener la actividad acumulada en cada uno de los órganos, y finalmente vamos a hacer el cálculo de dosis. Para hacer el cálculo de dosis, básicamente existen 3 modelos clásicos. Monte Carlo, que básicamente es un método de simulación que lo que va a hacer es calcular el transporte de la radiación. Va a decir, bueno, tengo un fotón, tengo un electrón, y voy calculando paso a paso cómo va a ir depositando energía. Ese es un método muy preciso, porque hoy por hoy, con las técnicas actuales, se le puede ingresar como datos de entrada las imágenes directamente, y vamos a tener una dosimetría a nivel paciente específico muy precisa, pero con tiempos de cómputos muy altos. Entonces eso es lo que lo hace muy poco interesante para el área clínica, donde los tiempos son mucho más cortos que el tiempo de cómputo. Entonces se han desarrollado a lo largo de la historia dos modelos nuevos, otros dos modelos más simples. Uno es valores S, que es como un poco el estándar hoy por hoy, que lo que establece el valores S es, si yo activo el hígado, por ejemplo, cuánto de esa actividad que tengo en el hígado me repercute en dosis en el hígado, o cuánto me repercute en los riñones, cuánto en los pulmones, y así. Y así se hacen tablas para cada órgano, si se activa el pulmón, si se activa el cerebro, si se activa el riñón, etc. Pero ese método, si bien es mucho más rápido que Monte Carlo, el problema es que esos cálculos de valores S se hace sobre fantomas matemáticos, o sea, es una representación matemática del cuerpo humano, lo cual muchas veces no es muy representativo de la realidad. Si bien existen modelos que lo tratan de corregir, y hoy por hoy hay algunas técnicas para hacerlo más específico al paciente. Y finalmente está el método de convolución de kernels, que es un método mucho más sencillo todavía que valores S, que a través de una convolución entre la actividad y una cosa que llamamos núcleos de convolución, que sería la dosis, la distribución radial de dosis que hay en una fuente puntual. Ese método es mucho más rápido por ahí, pero no tiene en cuenta la diferencia entre los medios, entre los distintos órganos. Entonces, si bien existen algunas correcciones, no es del todo precisa. Entonces, dicho eso, ahora voy a contar el primer paso que hicimos en nuestro trabajo, que fue, como ya he contado antes, que lo primero que hacemos es la segmentación. Entonces, cuando yo quiero segmentar una imagen, PET-CT, lo que vamos a ver que es una tarea muy compleja, y es un trabajo intensivo el cual requiere de mucho tiempo, ¿sí? Se requiere de una persona sentada atrás de una computadora durante mucho tiempo, segmentando cada uno de los órganos, y sobre todo lo que se requiere es un gran conocimiento de anatomía, porque no es nada fácil poder hacer ese tipo de segmentaciones. Entonces, lo que nosotros propusimos fue un modelo de segmentado semiautomático, el cual permite atacar sobre todo el problema del tiempo. Siempre vamos a requerir de un personal técnico atrás de nuestro modelo, corroborando que se esté haciendo bien, pero bueno, ahorramos tiempo en el segmentado. Y este modelo que hemos propuesto, bueno, se basa en dos métodos de clustering no supervisados, de Machine Learning, como el K-means y HDB-Scam. Yo ahora voy a pasar a contarle un poco cómo es el pipeline de segmentado. Acá lo que vemos, bueno, acá en esta imagen vemos 3 imágenes de 3 pacientes distintos, son 3 imágenes PET-CT. Como podemos ver,
En los tres tienen el cerebro bastante activo, también están activos el hígado, el vaso, los riñones y la vejiga. Si uno, estas son imágenes fusionadas, es decir, yo lo que puse fue la imagen CT y encima puse la imagen PET, pero si yo no tuviese la imagen PET, esto no se vería tan definido cada uno de los órganos, se vería como más una nube que si uno con buenos ojos puede ir identificando los órganos. Entonces, el pipeline básicamente lo que hace es lo siguiente. La primera parte lo que va a hacer es, a esta imagen la corta en 3 regiones, una región que es cabeza y cuello, otra región que va a ser tórax y abdomen y otra pelvis. Eso lo hace porque lo que nosotros vemos es que la actividad no se distribuye homogéneamente a lo largo de todo el cuerpo, sino que hay zonas mucho más activas que otras. Entonces, para balancear esa inhomogeneidad de actividad es que las cortamos en 3. Pasa a ser un preprocesamiento, básicamente, que es un umbralamiento y algunos suavizados, y se le aplican algunos filtros, para sacar sobre todo lo que es la parte de ruido de la imagen. Finalmente, bueno, se crea lo que es la matriz de características o de feature, donde se ingresan la posición física de cada uno de los píxeles con su intensidad, y con eso se va a hacer el segmentado. Básicamente, el segmentador HDSCAM se va a encargar de hacer el segmentado. A la salida de nuestro pipeline, lo que obtenemos son estas imágenes, ¿no? Que ya acá podemos empezar a ver mucho más claro dónde está el cerebro, se puede identificar algunas zonas de la cabeza. En la parte del tórax y abdomen vemos básicamente acá el hígado, el vaso, los riñones, la médula. Y en la zona de la pelvis vemos lo que sería la vejiga. Entonces, finalmente, después con un poco de postprocesamiento, y ahí es donde actúa mucho más el personal técnico, se pueden reconstruir este tipo de imágenes tridimensionales, donde ya es mucho más claro ver la médula, los riñones, el vaso y el hígado. Todo eso básicamente con una mínima intervención del personal técnico y haciéndose en tiempos del orden de los minutos. Esta fue, bueno, una parte del trabajo, una de las áreas de trabajo que hacemos, bueno, que fue el tema del segmentado. Y ahora les voy a contar un poco en qué estamos, dónde estamos ahora trabajando. Como les conté, bueno, están estos 3 métodos clásicos, Monte Carlo, valores S y DPK, pero actualmente la mayoría de los investigadores están empezando a mirar con mejores ojos al Deep Learning. En casi todas las áreas vemos que está sucediendo eso, ¿no? Que empezamos a ver cada vez más hacia la inteligencia artificial, Deep Learning, Machine Learning. Entonces, bueno, nosotros estamos empezando a trabajar en un modelo que la idea es básicamente ingresar la imagen funcional de PET o SPECT, la tomografía computada, todo eso a un modelo de tipo convolucional, de lo que son las redes convolucionales, redes neuronales convolucionales, y a la salida del modelo obtener un mapa de dosis, o sea, toda la distribución de dosis en el paciente, similar a la que obtendríamos con Monte Carlo, pero con tiempos de cálculo claramente mucho menores. Y en el otro área, otro de los campos que estamos empezando a trabajar también, es en la generación sintética de imágenes médicas. Esta es un área mucho más nueva, no hay mucho publicado, este es uno de los pocos papers que hay publicado hoy por hoy en este ámbito. Que la idea que, como yo les contaba antes, al principio cuando uno hace un tratamiento, lo que hace al paciente es tomarle imágenes regularmente, cada 5 horas o cada 10 horas más o menos se les toma una imagen. Y eso es un proceso complejo porque estamos trabajando con pacientes por lo general oncológicos, en medios hospitalarios y con radiación, entonces tenemos que trasladar al paciente, tenemos que tenerlo como aislado, porque el paciente es radiactivo.
suena un poco raro, pero el paciente emite radiación, entonces no puede haber muchas personas alrededor del paciente y demás. Entonces, la intención de este tipo de trabajo es, ¿qué pasa si yo en vez de requerir 5 imágenes o 10 imágenes, empiezo a requerir 1 o 2 imágenes y nada más? Todas las otras imágenes que yo antes tomaba las puedo generar de forma sintética. Eso es para las PET. También hay otras áreas en esto de generación sintética de imágenes, que es pasar una resonancia magnética a una tomografía por rayos X y viceversa, porque cada uno de los tipos de imágenes tiene sus cosas, sus características interesantes. Entonces esta sería como la otra área que estamos trabajando en este momento. Y finalmente, bueno, ¿qué es el LIFAMIRS? Rápidamente, el LIFAMIRS es el grupo que se dedica a la investigación en el área de física médica. Este grupo fue creado por el doctor Mauro Valente en el año 2008. Mauro Valente es un alumno de la facultad, fue alumno de la facultad de grado, se recibió y se fue a hacer su doctorado y postdoc a Italia. Estuvo trabajando, bueno, mayoritariamente en Italia, pero todo en Europa. Y cuando estuvo el programa Raíces, él fue uno de los repatriados. Y cuando llega a Argentina, viene a FAMAF y arma este grupo junto a Pedro Pérez y Malano, Francisco Malano. Ellos iniciaron el grupo en el 2008 y bueno, viene trabajando hasta el día de hoy. Este grupo básicamente es un grupo fuertemente multidisciplinario. Tenemos trabajos en conjunto con gente del área de la química, el área de la odontología, trabajamos con matemáticos, con computólogos. Verdaderamente tiene un espíritu multidisciplinario muy amplio el grupo. Y algunas áreas de interés que tenemos, bueno, son el transporte de radiación, en esto que contaba de Monte Carlo, el desarrollo de materiales para dosimetría no convencional, eso es algo también muy interesante, que son materiales nuevos que permiten hacer dosimetría de una forma nueva, sobre todo en terapias no convencionales. Son materiales basados en geles o en polímeros que cuando reaccionan a la radiación, entonces permite cuantificar la dosis. También está el área de física computacional aplicada a la medicina, que es más donde yo trabajo, junto con la parte de procesamiento digital de imágenes. Bueno, medicina nuclear, que es el otro área que estamos desarrollando en el que yo trabajo, y también hacemos desarrollo de equipamiento y software para imágenes de rayos X. Y por último, bueno, el laboratorio cuenta con 2 laboratorios, uno es el que está en la planta baja, al fondo, al lado de la Marx, al lado de lo que es el microscopio electrónico. Y el otro laboratorio es un laboratorio nuevo que se inauguró en el año 2019, perdón, que está en el sótano. Ahí es un laboratorio básicamente con un búnker para hacer imágenes. Contamos con un acelerador de rayos X de hasta 140 kilovolts, nuevo, muy interesante, que todavía no lo pudimos terminar de poner 100% a punto porque justo nos agarró la pandemia. Y bueno, nada, muchas gracias. Eso era todo. Entonces, si tienen alguna duda, consulta. Bueno, primero que nada, darte las gracias a vos, Ignacio, por la presentación. Muy explicativo todo y quiero decir que me gustaron los memes. Ahí hacen a la comprensión también. No sé si alguien de acá de la sala quería hacer alguna Sí, pregunta. yo quería hacer una consulta, si nos podrías dar alguna recomendación. Yo soy estudiante, estoy terminando el 3er año en física, me interesa muchísimo esta área. Si tenés alguna recomendación para, bueno, especializarte en esto. No, bueno, recomendación que nada, cuando
quizás ahora cuando ya empiezas a cursar cuarto año y empieces a ver para qué lado vas a orientarte, te acerques al laboratorio o puedes hablar con cualquier miembro del laboratorio, con Mauro Valente, bueno, Pedro Pérez, estoy yo, que vamos a poder ayudarte, digamos, a elegir a ver qué área de todas estas son las que más por ahí te gustaría desarrollar. Hay mucho trabajo en distintas cosas. Yo presenté solamente una de las líneas que tenemos de investigación, que es la de medicina nuclear, pero bueno, como contaba, también estamos con todo lo que son radioterapias no convencionales, que sería la protonterapia, la radiocirugía estereotáxica y demás. También desarrollo de materiales dosimétricos. Y la recomendación es, por ahí, si te interesa, por ahí está bueno siempre leer, buscar artículos que puedan ser de interés para ir viendo qué es lo que se hace hoy por hoy, ¿no? Pero no sé mucho más que recomendar, digamos. Y cualquier cosa, no sé, no puse el mail, pero sentite libre de contactar a cualquiera del grupo, digamos. Vale, muchísimas gracias. No, nada. No sé si alguien más tenía alguna otra pregunta. De nada, Claudia. Bueno, yo tenía una última pregunta y ya vamos a tener que ir cerrando, así pasamos a la siguiente charla. Pero algo que se le pregunté ya a varias de las personas que dieron la charla y tiene que ver con algo que nos nombraba ayer uno de los chicos que habló, es esto de gestionar proyectos y trabajar en conjunto con otras personas y con gente de otras áreas, ¿no? Que bueno, siendo física médica justamente suena bastante evidente que se puede trabajar con gente de medicina, pero eso, ¿no? El trabajo en conjunto, comunitario, con gente de otras especialidades, ¿cómo lo llevan dentro del grupo en el que trabajas vos? Bueno, nosotros en particular, como contaba, como grupo multidisciplinar, tenemos mucho trabajo con la gente de química, sobre todo en la parte de lo que son eh, eh, todos estos nuevos materiales poliméricos para dosimetría. Trabajamos totalmente junto con la gente de química. Y bueno, en el área de medicina, además de física de las radiaciones aplicada a la medicina, tenemos algunos trabajos con gente de acá del Marie Curie y demás, también con gente de Buenos Aires. Siempre estamos trabajando en correlación, digamos, en relación con gente del área de la medicina en distintas partes, digamos. Eso es siempre así, digamos. Sobre todo cuando uno es aplicado, ¿no? Cuando uno hace bien física aplicada a algún problema, ya empieza en un punto empezar a escaparte de la física y que a veces a mí me pasa, digamos, ¿no? Estoy más cerca a veces de un biólogo, en algunas cosas con los biólogos, algunas cosas con los médicos, y la física es como algo más un toolbox, termina siendo que la física en sí, digamos. Claro que. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio, nuevamente, por haber venido, por brindarnos tu tiempo. Gracias a ustedes. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta que alguien quiera dar, vamos dando por terminada esta charla y pasamos a la siguiente. Nos vemos, Ignacio. Listo.